Salvaguardas de la oralidad. Cartago entre palabras, investigación y memoria. Bueno, buenas tardes, señor Omar Díaz, más conocido dentro de la narración oral como Juan Sin Miedo. Queremos como agradecerle por dedicarnos este tiempo, por creer en el proyecto de salvaguardas de la oralidad Cartago entre palabras, investigación y memoria. Mi nombre es Alex Moriones y junto a mi equipo estamos realizando una investigación sobre los narradores orales en Cartago. Este proyecto busca que las voces y los relatos que son parte de nuestra memoria y su voz tengan como un mayor eco y que no se nos pierda como ese patrimonio y ese legado que ha venido de generación en generación con nuestros abuelos. Me gustaría como que empezáramos hablando un poquito de su niñez, como qué recuerda usted de su niñez como que lo haya marcado. Buenas tardes, muchas gracias por invitarme a participar de este hermoso proyecto. Bueno, el primer recuerdo que yo tengo de la época de infancia es cuando al frente, atrás más bien, de lo que hoy es Pinares y un centro comercial nuevo que se llama Springfield, algo así, ahí hay un humedal. Y hacia el fondo del humedal, nosotros vivíamos en Santa María, teníamos entre 9, 10, 11 añitos, todos, la pandilla, éramos unos 15. Y nos íbamos de noche, sobre todo en tiempo de Semana Santa, porque decían que allí salían huacas. Y pues uno de niño sabe que la huaca es un tesoro, que hay plata. Entonces nos fuimos varias noches a cazar huacas. Y una de las noches, no sabemos si fue un búho o una lechuza, nos voló muy cerca a la cara. Y nosotros nos asustamos porque creímos que era una bruja. Y la estampida fue mayor. Y el que llevó mal del bulto fue un compañerito, Fernando Campos. Nunca me voy a olvidar el nombre de Fernando, porque él se fue contra una cerca de púa. Y se cortó, se rayó feo. Y pues obviamente ya después nosotros llegando con él a la casa, al barrio todo herido. Y que qué nos pasó, que quién nos atacó. No, pues que no sabemos si fue una bruja que lo arañó. Él se enredó con algo en la huida. Y ese es un recuerdo, uno de los tantos recuerdos de mi niñez, que siempre lo tengo ahí dentro de las anécdotas y tradiciones de los mitos de Cartago. Y decían que en ese humedal había brujas y bueno, duendes y patasolas y de todo. Qué linda esas historias de la niñez, ¿cierto? Y cómo esa imaginación se empieza a confabular con la palabra y surge ahí este tipo de cuentos o de anécdotas que realmente que lo marcan en la niñez. Anécdotas que lo marcan a uno. Hay otra anécdota que, ahora que me hablaba de esto, a donde era Pieles Cartago, que es al lado de la variante nueva, ahí había un matadero de Pieles Cartago. Y al fondo había un lote inmenso. Y ese lote se llenaba de sandías, hasta llegar bien al fondo. Nosotros obtenemos el permiso de un vigilante que era amigo de un papá de uno de los niños del barrio, y él nos dejaba entrar a coger sandía. Nosotros entramos a coger sandías y luego veníamos a venderlas por el barrio puerta a puerta. Esa parte pues es la parte económica chévere para uno de niño, pero un día nos pasó algo muy curioso allá cogiendo las sandías, se nos enredaban, no éramos capaces, hasta que alguien dijo, no muchachos, eso es el duende, y aquí hay duende, y salimos despavoridos, al punto que hasta los machetes que llevábamos y los costales para empacar las sandías los dejamos allá. Ya cuando a los 2 días un adulto nos dijo que no, fuimos, recogimos los machetes, fuimos a sacar sandías y traer a vender sandías. Pero ese día salimos asustados porque nos dijeron que era el duende. Nosotros, no, eso es el duende y vámonos de acá. Son aventuras. Y mantenía entonces como muy presente todos esos, de una u otra forma, miedos que se infundían desde lo popular, ¿cierto? Y qué bueno eso, como lo empiezas a describir, me gustaría como, ¿cómo era Cartago en esa época? Bueno, Cartago, cuando yo era niño, cosas lindas de recordar de Cartago, que era una locura, pero es que uno ahora la recuerda. El transporte público en bus urbano era un paseo. Eran los Montoya. El transporte de Montoyas, unos buses destartalados que en medio de este calor se llenaban hasta el techo a una velocidad que le rendía a uno más caminando. Porque uno timbraba para bajarse y el chofer esperaba que uno se bajara y miraba a ver en qué puerta entraba. Era un goce subirse uno de los buses de Transmontoya, pero era una anécdota muy bacana y en época de Navidad más porque era que vivían que no les cabía un alma. Cuando eso aquí pues lo de las motos no era muy común, raro el vecino que tuviera moto. Algunos señores andaban en bicicleta. ¿Ves? En esa época de infancia, esos recuerdos cuando llegaba la Navidad,
era muy bello, Cartago era grande pero no tanto, y había una cosa muy linda y es que uno de niño no corría peligro. Nosotros de niños salíamos de la casa un 24, tipo 4 de la tarde 5, a visitar pesebres y casas de otros barrios así no nos conocieran. Casa donde uno llegaba, galletas, natilla, buñuelos. Uno llegaba al barrio a las 8 de la noche reventado de comer y de mirar pesebres. Y así como nosotros veníamos al barrio, digamos aquí a la 20, al Mariscal Robledo, otros niños llegaban a Santa María, que era un barrio muy nuevo, porque Santa María era considerado como las afueras de Cartago. Y así, o se venía uno para el Parque Guadalupe, el Parque Los Brujos, en fin, había mucho donde recorrer. Lo chévere es que uno no corría peligro. El mayor peligro era que en una casa le decían a uno, niño, ¿usted de qué barrio es? De tal barrio, ¿de qué familia? Ah, bueno, coma pues esto viejo y mucho cuidado y se va para la casa oficiosa. Pero uno no estaba con ese acecho que me secuestran, que me roban, que va a aparecer el niño para tirar un pantanero. No, eso no pasaba. Entonces era muy linda esa infancia para nosotros en Navidad. Por ejemplo, el 7 de diciembre. El 7 de diciembre y 8 de diciembre, las batallas que armábamos con bombas de agua eran de 7 a 8 horas. Pero nunca había una pelea. Nunca había un insulto, ni había un agredido, ni nada. Era jugando con agua. Hasta las señoras abrían las puertas y le tiraban a uno los baldados de agua, las poncheradas. Usted donde menos pensaba si abría una ventana y ¡fum! Tome el poncherado de agua. Y los jóvenes y los niños éramos con bombas de agua. Pero es un recuerdo, yo lo viví, el de las bombas de agua, 7, 8 navidades. Ya uno va creciendo y pues ya uno a los 15 le da pena. Pero lo que fue de los 6 a los 12, 13 años, no, esa fue la infancia más bella, en ciclas destartaladas tirando bombas de agua. Y era muy sano porque nadie te agredía y nadie te molestaba por eso. Y obviamente uno lo hacía con un respeto. Uno no le tiraba a un adulto, sino cuando el adulto le tiraba primero a uno. Entonces uno, él también quiere jugar, hagámosle. Pero de resto no. Eran otras dinámicas culturales. Sí, eran muy dinámicas culturales, muy bellas. En esos espacios que estás contando precisamente, encuentros de comunidad, cuando había algún espacio determinado en Cartago donde la comunidad se encontrara como a contar historias. En mi barrio, en Santa María, había uno. Era el almacén, que la tienda, el negocio de un señor que era zapatero. Y los hijos de él practicaban ciclismo. Nosotros a veces nos sentábamos ahí al fuera de la zapatería, tipo 6 de la tarde. Y el señor comenzaba a contarnos cuentos, a contar leyendas. Y él fue el primero en contarnos lo de las cuevas del Padre Martínez. Misión que después nos llevó a unos niños del barrio a irnos a aventurar a meternos a las cuevas a ver si era cierto que estaba lleno de oro. O sea, fueron de expedición. Sí, nos fuimos de expedición. Y ese día nos fuimos al colegio porque todos estudiamos en el académico, en grado, se llamaba en esa época grado sexto. Lo que hoy se llama primero bachillerato era que se llama. Y nos fuimos de expedición a las cuevas del Padre Martínez, nos fuimos a estudiar, porque con lo que él nos contó de que estaban llenas de oro, ahí fue donde yo conocí por primera vez la leyenda del cura del Padre Martínez. Ya vino toda una exploración sobre esa anécdota, ese mito, y de lo que pasaba allá en las cuevas del Padre Martínez en Puerto Caldas. Y llegamos a ir varios, la primera vez fuimos 5, y después fuimos un grupo como de 10. Íbamos en misión de encontrar el oro. Lamentablemente pues no se pudo porque obviamente había otras circunstancias de tipo geográfico y de tipo de seguridad que no nos permitieron ingresar porque era muy peligroso. Téngame ahí como esa cercanía a la expedición, pero más adelante como que vamos a tocar un poco el mito ya que lo trae a colación. Pero sí me gustaría saber desde cuándo usted cuenta historias, porque digamos como que tiene ahí la base desde niño. Bueno, ¿desde cuándo usted empezó a contar historias? Yo cuento historias desde que estaba como en tercero de primaria, más o menos. Sí, yo creo que tendría por ahí unos 7 años en la escuela, porque yo en ese entonces no estaba aquí en Cartago, estaba en el Chocó. Y en la escuela, que es un pueblo aquí cercano, San José del Palmar, había una profesora que en la hora de recreo, cuando llovía, nos contaba cuentos para entretenernos. Pero en las izadas de bandera siempre pedían que un niño declamara o cantara o algo. Entonces yo me paraba y contaba uno de los cuentos que ella había contado. Y ahí me fui volviendo ya cuentero, como que lo hacía muy bien al lado de los otros niños. Entonces ya cuando había un acto cultural a mí me llamaban aparte, prepare un cuento o una poesía. O un monólogo que me había ensayado, preparado una profesora de teatro. Hay que aclarar que mi mamá de joven, en otra región donde vivo, fue profesora de escuela. Y ella dirigía lo que hoy llamamos una obra de teatro, ellos lo llamaban
representaciones, pero era una obra de teatro. Entonces, desde que yo empecé a subirme al escenario, mi mamá me entrenaba, me dirigía. Y en el pueblito había un convento, dentro del convento había la directora, la hermana superiora, creo que había estudiado algo de artes en Italia. Entonces ella sí tenía un conocimiento más profundo del escenario, porque ella montaba unas obras de teatro, ya me acuerdo el nombre exacto, no eran representaciones sino dramas, como llamaban a las obras. Entonces ella dirigía, montaba unos dramas muy bellos, y cuando yo de niño me iba a subir al escenario en un acto cultural, ella también me entrenaba. Yo me acuerdo que iba allá al convento y le ayudaba a recoger leñas, yo luego me preparaba y de regalo me daban unas galletas muy ricas que nunca me voy a olvidar que hacían en el horno del convento. Entonces era negocio por negocio. Y desde ahí yo empecé a contar cuentos. Ya en el pueblo, el día del campesino, me subían a la tarima a que contara un cuento o a que hiciera una especie de monólogo que llamaba Antonio el Eco. Pero ahí ya me pagaban. Y la primera función que yo hice fue en el cementerio de mi pueblo. Y allí declamé una poesía de las Madres Muertas y ese fue el primer sombrero artístico de mi vida, porque yo del susto, yo estaba muy niño, creo que no llegaba a los 7 años, 6 años, viendo eso tan lleno yo me puse a llorar, pero a mí no se me olvidó el pánico escénico. Sí, no se me olvidó la poesía, yo la terminé y cuando me bajé del escenario, la gente llegó a creer que yo era huérfano. Y todo el mundo comenzó a darme plata. Y pues yo la recibí. Y claro, yo llegué a la casa como con 5 pesos, eso era una cantidad de dineros. No, que 5 pesos. Cuando a uno le dan 5 centavos para mecatear y llegar como con 5 pesos, yo me acuerdo que me los guardaron para comprarme ropa mía, un hermano, ¿no? Eso fue Yo muchos años después, cuando ya en Bogotá haciéndome profesional y hago un sombrero, es que recuerdo, mi primer sombrero de teatro fue cuando yo tenía tantos años. Allá me estaba diciendo la vida para dónde iba yo, sino que de niño no lo entendí. Pero ese fue mi primer sombrero. Y desde ahí yo estoy contando cuentos. Porque a partir de eso, entonces, en el Día del Campesino, que el Día de las Madres, entonces el niño siempre contaba un cuento. Porque me decían que escogiera entre poesía y cuento, y pues me gustaba más contar cuentos. Y a la gente como que le gustaba, entonces siempre llevaba un cuento distinto. Qué lindo eso ahí, como sé que viene como una transposición, o sea, en medio de tanta muerte hay un nacimiento. Claro. Y un nacimiento de mire que eso de los cuentos aquí en Cartago, donde el señor que nos contaba también historias, cuando él terminaba de contar un cuento, yo ya me había acordado de 4 o 5 cuentos que me han contado en la finca, y yo contaba un cuento ahí sentado con los amiguitos. Entonces ya se armaba una tertulia entre niños hasta las 8 de la noche, pero divina. Y pues usted sabe que en Cartago las noches son muy bellas por el verano, las estrellas fresquitas. Entonces a veces usted veía 15, 20 niños ahí sentados alrededor de la bicicletería y no era esperando una bicicleta. O al lado de la zapatería, no era escuchando historias. Entonces el señor contaba cuentos, había un señor que trabajaba en la ladrillera moderna también, él contaba historias que le habían pasado pues con la volqueta y yo me animaba y también contaba cuentos, me acordaba y les contaba un cuento. Y así la pasábamos, era una época muy bonita, donde esto no se había muerto, la memoria oral estaba ahí. Estaba siempre presente, qué bonito es. Vamos a un punto como muy de lo que es el ritual previo para el cuento. ¿Usted cómo se prepara para contar una historia? ¿Usted tiene un ritual, un momento, un lugar especial para hacerlo? ¿Cómo es esa preparación? Bueno, sí, ya eso viene en una etapa que tiene que ver con un cambio de la vida mía, y es cuando yo en Bogotá decido estudiar teatro, decido asumir lo del hecho escénico y me vuelvo actor. Y ya siendo actor es donde yo vuelvo a retomar lo de los cuentos, porque yo lo había dejado a un lado. Y lo vuelvo a retomar porque en Bogotá para esa época estaba empezando a surgir el movimiento de los cuenteros en Colombia, gracias a un maestro que había llegado de Cuba, Francisco Garzón Céspedes, con un taller de narración oral escénica, del cual pude colarme por ahí en una que otra clase, pero ya compartiendo con algunos amigos que sí lograron tomar el taller, y donde se disparó lo del cuento, pues yo dije, pues la narración oral escénica es lo mismo que hacíamos en la finca, contar cuentos. Entonces ya me integré porque yo estaba involucrado en teatro. Me integré para contar cuentos y empecé a formar parte de un colectivo que fue el segundo colectivo de cuenteros de Colombia, de la Universidad Nacional. Nos llamamos Narradores del Espacio Vacío. Y entonces ya así empieza lo que usted me pregunta, un ritual para contar. Entonces venía primero, en esa época era muy técnico el ritual, porque hacíamos un calentamiento de la voz, de la boca, los labios, la garganta, pecho. Y por último, ya cada uno de los cuenteros, éramos 9, 10 narradores, se apartaba un lugar y hacíamos unos ejercicios que los tomamos del teatro, de respiración, de relajación, de tensión, de distensión, para concentrarnos bien en la historia y poder entrar al escenario con mucha fuerza escénica. Entonces ese fue el primer ritual que yo tuve y por mucho tiempo. Ya cuando
tuve la oportunidad de trabajar con el maestro Jorge Emilio Salazar. Él ya sí empezó a dirigirme directamente hacia unos rituales, no solo de entrenamiento, sino antes del escenario. Una mística, lo llamo yo, basado un poco en teatro de los sentidos, donde prácticamente yo siempre me aparto en el camerino los últimos 20 minutos, media hora, no hablo con nadie, comienzo a respirar, a imaginar en la historia, a buscar mi personaje, porque yo tengo un personaje para contar los cuentos que es Juan Sin Miedo, entonces ya empiezo a buscar mi personaje, a meterme en él, y ya ahí viene todo un ritual cuando yo salgo al público. Ya voy, es un personaje, ya no voy Omar Díaz, sino que ya es Juan Sin Miedo, el que se pone a contar las historias. Y ese sí es un ritual ya muy de muchos años. De hecho, si no lo hago, corro el riesgo de entrar frío al escenario, de entrar sin ritmo, sin fuerza, como que en alguna vez por irresponsable entré a un escenario así de afán y en el segundo cuento como que, uy, ¿yo qué estoy haciendo aquí? Ah, estoy contando cuentos. Entonces ya lo tengo, es como una disciplina, como un rito, sí, una ceremonia, voy a contar cuentos. Entonces yo tengo un personaje que le lleva los cuentos a ese público. Entonces a través de ese personaje yo presto mi cuerpo para que ese personaje los ponga a viajar en las historias. ¿Cuándo nació Juan Sin Miedo? Juan Sin Miedo nace en la Escuela de Teatro con Jorge Emilio Salazar, por el año 89-90. Yo le presenté una vez al maestro Jorge Emilio en un taller una tarea que no había hecho completa y como tarea entonces conté un cuento para salvar la papeleta. Él no sabía que yo era contador de cuentos y lo conté muy bien y los compañeros de clase quedaron como que wow, este man, ¿de dónde? Y el profe, pues obviamente Jorge Emilio con toda la experiencia, él sí se pilló que yo no había hecho la tarea. Me dijo, Omar, excelente, lo felicito, es una cosa muy bien hecha. Después me llamó aparte y me dijo, entonces su muestra de fin de año es hacerme un trabajo, un montaje con ese personaje. Y vaya problema. Vaya problema porque me tocó venir a investigar al Chocó, a averiguar porque yo hablaba de un Juan Sin Miedo del Chocó, a preguntar aquí y allí. Y fui construyendo el personaje y de la mano del maestro Jorge Emilio, ¿verdad? Por el año 89-90, construí mi personaje Juan Sin Miedo, el contador de historias. Y en el año 91 gané un Festival de Cultura Popular de Teatro en Bogotá con ese montaje. Qué bonito, o sea que... claro, tiene la herramienta teatral infinita y sí, se crea este personaje. Claro. Este personaje, Omar, ¿tienen alguna palabra, alguna frase o una forma característica para narrar? Juan Sin Miedo tiene una forma característica para narrar y es que siempre llevo al escenario unos elementos como son una pipa muy campesina. Eso viene de ahí, que el campesino fuma tabaco o fuma pipa de noche para espantar los mosquitos, para distraerse. Un perrero o bastón que conocerán en la ciudad, que es con que uno arría el ganado y los perros, pero campesino que se respete no abandona su perrero. Un sombrero muy campesino y un gabán viejo muy campesino. Ya esto es un pantalón obviamente doblado a la rodilla, muy campesino, alpargatas o cotizas, y esto lleva a que este personaje comience a hablar en un lenguaje y en una jerga muy campesina. Ya Juan Sin Miedo abandona el lenguaje de ciudad, el lenguaje citadino. Cuando yo narro en la ciudad, le digo al público, si no entienden esta palabra, me dicen, porque pues yo voy a empezar a hablar a lo campesino, y yo como campesino que he vivido, pues yo me suelto en mi lenguaje campesino. A mí se me olvida que el que está al frente no maneja el lenguaje. Entonces, cuando yo voy a hablar, por ejemplo, de animales, en la ciudad decirle a una gente, no, y nos fuimos a cazar guagua. ¿Eso qué es? Sí, mucho por la canción lo habrán escuchado. Sí, pero aún así la gente, que es una guagua, un animal, pero ¿cómo es de carne? ¿Ve? Lo que nos fuimos a cazar guatín, que es un guatín. No, que es que estábamos, empezó a llover, entonces buscamos una mata de rascadera. Entonces, ¿cómo así? ¿Qué es eso? Es una mata que tiene unas hojas grandes que parecen una sombrilla y uno se hace ahí debajo a escamparse. Pero si la gente en la ciudad no conoce eso. Es más, yo a veces hasta tomo el atrevimiento de preguntarles si saben qué es una pala, ¿no? porque a veces, o sea, yo empiezo a hablar en campesino, y si yo comienzo a hablar de las historias de arriería, porque yo en la finca, ya de grande, mucho grande, ya va a terminar el bachillerato, yo volví a la finca a ayudarle a mi papá un tiempo, y cogí el oficio de arriero. Entonces yo manejo uno en la jerga de arriero, maneja también unos lenguajes de arriero, ¿ves? Uno maneja una terminología y solo hablando entre campesinos y entre arrieros se entiende. Entonces, pero Juan Sin Miedo sí lleva todo eso al escenario y deja el diálogo urbano de Omar, porque Omar es Omar. Se cambia dependiendo obviamente a quién se le cuenta. Sí, y a quién le estoy contando cuentos. Por ejemplo, cuando estoy contando cuentos a un público infantil, una escuela primaria,
Me toca buscar muy bien el lenguaje y las palabras para que el niño no se me confunda y entienda qué es lo que yo le quiero contar. ¿Cuál es ese sentimiento? O sea, cuando usted está contando una historia y hay otras personas escuchando, ¿cómo podríamos describir eso que se siente? Yo se lo voy a decir de una manera que de pronto le van a censurar el proyecto, pero usted me dirá, eso es como un orgasmo. Es una sensación divina cuando uno está contando y hay un público escuchando, soñando y viajando con uno en esa palabra. Y donde más lo disfruto es cuando estoy contando historias de espantos, de sentir cómo ese miedo que yo planteo, no para asustarlo, sino que es lo que yo he vivido con el espanto, ese público me lo transmite a mí. Aquí en Cartago, en el conservatorio, la última función que hice de espantos, hace 1 año, no, 2 años, en octubre, una función de cuentos de brujas y espantos, fue impresionante cómo el público empezó a meterse con los sonidos, y ya cualquier ruido que había en la casa, ya la gente estaba prendida en su emoción del espanto. Entonces, eso lo toca a uno y uno sueña. Y cuando yo cuento un cuento y puedo soñar con el cuento, yo siento, vos le decía, es que un órgano, estoy realizado porque con el público estamos viviendo esa fantasía. Rompimos con el mundo moderno, material, actual, y nos dejamos llevar por las historias. Y yo cuento cuentos es porque me gusta soñar. Y cuando alguien lo escucha y sueña, somos 2 locos soñando. Entonces es muy lindo, es una vaina que no tiene como una descripción. Yo puedo durar hasta media hora después de la función como para aterrizar, para volver a bajar, porque quedo por allá en ese mundo de los cuentos. Qué bonito esa poética en la narrativa. Además que, claro, también esta casa tiene una energía, una magia, sí, por su antigüedad. Y ya que tocamos ahí ese tema como de los espantos y todo, que por lo que son los que a usted le gusta narrar, ¿cuáles son como esos cuentos que más le piden contar o que usted más disfruta contar? Ahora teníamos una stand-by que era sí, el del cura sin cabeza. Aquí en Cartago llama mucho la atención del cura sin cabeza porque es una historia de Cartago. Entonces a la gente le encanta escuchar, y más al público joven. Yo que día estuve en un colegio en el Ramón Martínez hace 1 año contándoles esas historias, para que los pelados, ¿cómo así? Que eso pasaba aquí, qué chévere, ¿ve? Porque son generaciones ya muy de ahora que la tecnología les ha ido robando como esa posibilidad. Entonces uno como cuentero está en la obligación de irles dejando esa historia para que no se les pierda. Y uno sabe que no se va a perder. Entonces, bueno, está el cura sin cabeza. Para mí es una historia, un mito de Cartago, una leyenda icónico, porque es que desde que yo estoy niño y dicen, el señor, yo me acuerdo, el señor de la bicicletería y zapatería que nos contaba, es que estoy tratando de acordarme el nombre hace rato de este señor, ya me acordaré. Él nos decía que a él eso se lo habían contado los papás. Entonces imagínense cuánto tiene de leyenda. De Cartago, sabemos que Cartago es una de las ciudades más antiguas de Colombia, muy antigua, al lado de Popayán, de Bogotá. Entonces es una historia que viene desde que Cartago eran 4 casas, cuando Cartago quedaba abajo en Santana la Vieja, cuando la carrera cuarta era la calle Real. Dicen que por ahí cabalgaba el jinete sin cabeza. Entonces cuando había una que otra casa sobre la cuarta, como acá al lado de la casa Murgueito, como cerca del Parque Guadalupe, unas y otras 4 casas que iban acompañando el camino hasta llegar abajo a Santana la Vieja, que era donde estaba creciendo Cartago, ¿ve? Entonces son historias que tienen mucho que contar porque están ahí siempre. Esa es una historia que nunca se me va a ir a mí. Otra historia que para mí tiene mucha relevancia en Cartago es las historias que hay alrededor de la casa del virrey, porque aquí estuvo enterrada una mujer que vivió, que fue real, Marianita, que murió y la tuvieron momificada acá mucho tiempo. Y pues a raíz de ahí se especula que ella pues después aparece aquí. Y es posible, yo he visto aquí una silueta de una mujer, no sé si sea esa Marianita, pero sí la he visto. Entonces aquí me gusta contar porque hay como esa magia y esa energía de esa época antigua donde los espantos, los fantasmas, las energías pasadas están aquí, habitan con el presente. Entonces esta casa pues tiene unas historias que hay que contarlas, no hay que dejarlas de contar. El salón que está a mi espalda, una noche estando haciendo un montaje, 11 de la noche, estaba montando en el escenario para una obra, empezaron a tocar el piano y cuando vine a mirar el salón estaba cerrado, no había nadie. Alguien me dice que era un profesor que se murió, que daba mucha clase en ese piano, le gustaba solo tocar ahí, pero bueno, quedan cosas. Entonces también el hablar de la casa del virrey me gusta. Y hay otras anécdotas en Cartago que son los duendes. Los duendes de Cartago se riegan como alrededor de todo lo que ya hoy está poblado. Y ya Cartago ha crecido mucho. Hemos desplazado los hemos desplazado. Por ejemplo, un día aquí me encontré un señor hace 3 años y me decía, ve, aquí donde es la galería, de ahí a la séptima, eso eran
unos matorrales de guadua y monte, y hablaba y ahí habían unos pequeños barrios de casas, y uno tenía que cruzarse por ahí para llegar a la casa, pero no había energía. Él me dice que él estaba muy pollo y estaba tomando aquí en la Estrella, creo, si no estoy mal, ya estaba fundado, y cuando iba aquí ya después de la séptima para allá, que ya era monte, ahí lo atajó, creo que la Viuda Alegre, algo así, y él dice que otro día lo intentó envolar el duende, porque no era un monte pequeñito, eso se extendía por toda la séptima. Entonces mira una cantidad de historias que se quedan de Cartago. Otra historia que tiene mucha relevancia es la del puente Anacaro, la del fantasma de la monja que aparecía en el puente Anacaro. Entonces hay muchas que contar, las del río La Vieja. Sabemos que en el río La Vieja los antiguos hablan de la Llorona, que la vieron, que la escucharon. Otros hablan de que por ahí también vieron al Moán, los pescadores, porque el Moán pues, es un espanto, espíritu de las aguas, al igual que la Llorona. Son historias que van acompañando a Cartago, y arriba en Modín pues no podemos descartar que en una época se habló mucho, en todo aquí entrando por los Chorros, que es por donde se entraba a Modín en el Camino Real Antiguo. Se hablaba mucho de la patasola, de la madre monte, de los otros espantos tradicionales. Que son, claro, muy típicos de Colombia, no solo de la región, pero Cartago, claro, fundada en 1540. Claro. 9 de agosto tiene una ventanita ahí en años, y digamos, usted nos describe una topografía que ahora no existe. Una topografía que no existe. Que también como que influía en esa idiosincrasia. Vea, por ejemplo, ahora que usted habla de eso me hace acordar. Después de Santa María, hoy por hoy hay un barrio llamado La Española. Eso antes era un tejar, y eso tenía unas lomas. Y las lomas, el tejar por dentro, pues las fue socavando para sacar arena para la teja. Pero aquí voy con la historia, y eso de ahí hasta casi hasta abajo, lo que hoy es el Santiago Plaza, el nuestro, eran montañas. Más de un antiguo cuenta que en esas montañas, tarde de la noche, 12 de la noche, aparecía el silbón, allá en el filo de las montañas. Y cuando nosotros de niños nos íbamos a jugar a esas lomas, porque nos íbamos a deslizarnos en cartones, que ese era uno de los parches para los niños de Cartago. Hoy en día los niños de Cartago no tienen lomas para deslizarse. Yo pude disfrutar eso con mis amigos. Eso era el parche, y no solo en época de cometa, ¿no? En verano uno cogía el cartón y para la loma, y allá habían 6, 7 montañas, eso era el tobogán. Cuando nos quedábamos allá jugando hasta las 5 o 6, entonces nos hablaban de que había salido el gritón o el silbón en ese filo, en esas montañas, y corra para la casa. La palabra y la oralidad era una forma de protección. Corra para la casa, sí, para uno de niño a las 5:30, 6, no vámonos, que dicen que aquí sale el gritón. Y a veces estamos jugando porque allá abajo teníamos un tierrero para jugar a la pelota, al fútbol, y ya a las 5:30, 6, no, venga, que de pronto es verdad que arriba sale el silbón, el gritón, y cogíamos, o que nos decían que a veces se escondían las brujas ahí en las cuevas, que el tejar había hecho para sacar el material. ¿Ves? Sí. Entonces también salíamos a las 6, 5:30, 6, para el barrio. Pero son recuerdos que yo los mantengo vivos en mi mente. Yo tenía un compañerito, no sé dónde está hoy en día, de familia Narváez, le decíamos de apodo Kiko, que era muy cansón. Y él era tremendo para hacer maldades de pilatunas conmigo, éramos recompinches. Y nos íbamos por todo eso, loqueando. Éramos muchos, pero Kiko y yo éramos como reparceros. Y nos la pasábamos de un lado a otro haciendo travesuras. ¿Ve? Siendo duendadas. Sí, haciendo duendadas. Ese papel que jugaron en usted cuando era niño, el papel de sus primeros narradores, además, claro, con una madre maestra, la influencia de cuando se traslada para el pueblito en el Chocó, digamos como que todo eso ha alimentado su experiencia alrededor de la palabra. Pero usted, ¿cuál cree que es su papel como portador de esas historias en el territorio? Bueno, mi papel como portador tiene que ver con transmitir muchos valores, muchas enseñanzas que van a través de la palabra, que van implícitas en los cuentos. En la naturaleza, en el universo hay leyes que el ser humano no las puede cambiar ni torcer por más que queramos, porque es que el ser humano anda en esa locura de querer alterar todo, por dárselas de que inventé y descubrí. Entonces para mí los cuentos me permiten llevarle al público esa enseñanza de, venga, hay cosas que yo puedo mejorar, pero hay cosas que son así por leyes naturales, y cambiarlas, la humanidad lo hubiera hecho desde hace 10.000 o 15.000 años, mano de genios y gente inteligente que había en esa época, y no, venimos viviendo un proceso, y el universo nos lo va llevando. Entonces desde ahí los valores en los cuentos para mí es clave. Lo otro pues es que el hacer soñar para mí es fundamental, porque si la persona sueña,
imagina. Y persona que sueña y persona que imagina está viva. Y tiene muchas probabilidades de prosperidad. El que no sueña, el que no imagina, sí, como decimos, entiérrese, ya vivo, porque es que para qué está respirando. Eso no aporta. Pero cuando usted puede soñar, cuando usted puede imaginar, usted crea, usted construye. Nada más uno mira cantidad de cosas modernas de la tecnología que son muy útiles al hombre, y es porque esas personas se han sentado a imaginar y a creer en eso y lo han logrado. Entonces hay que tener la mente abierta, y para mí una de las mejores vitaminas para tener la mente creando y construyendo son los cuentos, porque los cuentos te hacen soñar. Y volvemos, si usted sueña está vivo, porque si usted sueña, ese niño que llevamos en el alma no se ha muerto. Y mientras ese niño no se muera, seguiremos siendo jóvenes. Así la piel está arrugada, si tengamos en la cédula 70, 80 años y no lo revelemos, pero seguimos siendo niños, porque es que es ese espíritu de vida que tenemos, esa chispa que el universo nos ha dado para vivir, y podemos disfrutar de todo lo que tenemos alrededor. Si no, vamos a ser unos amargados, todos nos fastidia, todos nos incomoda. ¿Por qué no? Cambio el cuento, lo llevo uno todo eso. Para mí, yo hago teatro y tengo mi grupo de música, y digamos que con todas esas facetas yo me libero, me vuelo, pero una de las facetas donde yo más me exorcizo es contando cuentos y sintiendo esa energía del público, soñando conmigo la historia, viajándola. Soñando juntos. Eso, soñar juntos. Entonces lo que me hace ver, pues madre, sí se puede soñar, si hay con quién soñar. Y eso es muy lindo. Porque son muchas las cosas que pueden lograr desde ahí. Total, o sea, encontramos la palabra como un punto de comunión. Maestro, ahorita hacíamos como un paneo general de cuentos de Cartago y se tocaban como unos puntos, ¿cierto? Pasamos desde el río a la montaña de Modín, pasamos por los barrios que tenían caminos de guaguales y matorrales. Pero hay uno que yo he escuchado que usted narra y que me gustaría como que nos regalara este cuento. Y es aquí justamente cerquita, aquí en la peatonal, al frente de esta casa del Virrey, que por cierto es un monumento nacional, entonces como que hay una mayor riqueza ahí. Pero al frente hay un cuento que yo le he escuchado narrar acerca de como de unos enamorados que habitaban en la casa, o qué investigación hizo ahí. Me gustaría como que Aquí en la peatonal, aquí donde el zaguán del Virrey. en el zaguán del Virrey. Ah, sí, bueno, es que Historia que tiene que ver como sí, también con esas pasiones, esos es que amores, pero de esa época. en el zaguán del Virrey era como la casa de los peones que trabajaban acá en la casa del Virrey. Entonces allá estaban las cocinas, allá había mucha peonada, había mucho empleado, mucho sirviente. Entonces venían de allá acá, iban de aquí a allá, y pues obviamente, como siempre ha ocurrido en el ser humano, pues entre todos esos ires y venires de trabajo, habían esclavos, habían indígenas, habían mestizos, pues surgieron romances. Por más que los amos intentaron prohibir que los esclavos se mezclaran, en fin, eso es el ser humano, o sea, tenemos pasiones, emociones y sentimientos, se filtraron romances. Entonces, ahí hay una anécdota, inclusive dicen, no, pues comprobarlo es muy difícil, que el fantasma que acecha en el zaguán del Virrey es el fantasma de esa mujer. Y es una mujer que se enamoró de un trabajador, de uno de los peones de la hacienda de este señor Nazanceno, bueno, del Virrey. Eso. Entonces, él venía muy de vez en cuando aquí cuando estaban haciendo la casa, y como allá había un lote donde guardaban caballos, él tenía que pasar allá. Él se enamoró de una muchacha que estaba entre calidad de esclava y medio libre, medio liberta, una mulata. Y pues obviamente que empezaron a tener romances al escondido. Cuando los descubrieron, porque pues los metidos, como digo yo, los chismosos no faltan, y los envidiosos cuando uno está enamorado menos, dicen las que me contó la señora que me contó que ella murió, era la dueña de esa casa, muy amiga de mi hermana, que cuando los descubrieron, prácticamente a la muchacha le dieron una azotada de látigos, que de eso se murió. Ella no murió ahí mismo. Entonces ella empezó a enfermar, y creo que tipo 6 meses o algo más, ella murió. Dicen que el muchacho, el trabajador, siempre quiso averiguar quién era el que le había dado los azotes para cobrarle venganza.
y dijo, palabras más entre trabajadores, que si no lo lograba en esa existencia, volvería después de muerto, pero que se vengaría. Él parece ser que nunca pudo saber quién fue el que la azotó tan feo que la mató. Sabía de quién era la orden, pero él quería saber quién le había dado los azotes, porque parece ser que era alguien también de la peonada, pero con más rango, como un capataz que llamamos así en las fincas, como un mayordomo. Entonces dicen que él murió y que nunca pudo saber, y que después de que él muere es que curiosamente empieza a aparecer la pareja en la peatonal. Entonces hablan, esta casa tiene unas ventanas que la llaman es que ventanas chismosas, ¿sí? ¿Sí sabe cuáles son? Las pecho de paloma. Eso. Entonces dicen que a veces por la noche los veían asomados en la ventana haciéndose visita. Pero lo que le llama la atención a la gente es que esas ventanas eran solo permitidas para la familia de la casa, no para los esclavos ni para los sirvientes. Pero dicen que empezaron a aparecer en las ventanas y que eso hizo que los de la familia de la casa les dieran miedo. Porque ¿cómo así ellos están muertos? ¿Qué hacen asomándose en la ventana? Haciéndose visita de novios, prometiéndose que se iban a casar. Porque ellos no se alcanzaron a casar. Eso duró mucho tiempo. Dicen en lo que yo he leído y he escuchado que hasta que el padre obligó a que sacaran de acá la momia de Marianita, dejó de verse eso. Pero allá en la casa del zaguán del Virrey, sí, hasta hace muy poco, hablamos pues de esta generación, hablemos de hace 15 años, 10 años, para no ir muy atrás, se escuchaba el fantasma de la muchacha volteando en la cocina, haciendo oficio y preparando las atenciones que iba a tener por la noche para su novio, que le hacía galletitas, que esto, lo de la época, pero para tenerle pues su merienda cuando él iba a hacerle la visita. Esa es la anécdota que yo tengo recogida ahí de la casa del zaguán del Virrey. Ahí mezclamos lo místico, lo histórico. Ajá. Y lo pasional. Y lo pasional. Y que ellos sí existieron, porque la historia sobre ellos no es que fueron, no, es que ellos sí vivieron. Es que ellos sí vivieron. Es como aquí en la casa del Virrey, dicen que por un tiempo la parte donde hoy es el auditorio, la llegaron a utilizar de fosa para guardar cadáveres ahí. Pero después los sacaron, no los dejaron ahí, obviamente. Pero la llegaron a utilizar como una especie de cementerio común. Cuando tenían que acumular por alguna razón varios cadáveres, los guardaron. Ya después de un tiempo, pues sí los llevaban a un cementerio. Sobre todo cuando eran pues de esclavos y de sirvientes, ¿no? Que ya las familias sí tenían otras tradiciones. Hay quienes dicen detrás de la pared, como donde está lo que era Socuar, eso también era de esta propiedad. Dicen que en ese lado sí había un cementerio destinado ya a la familia más pudiente. Porque era así como cada familia tenía su lote de cementerio, no era un cementerio municipal, eso apareció ya mucho después. Ya cuando Cartago se mostró ya como pueblo tirando a ciudad, entonces ya apareció el cementerio. Pero antes cada casa, dependiendo de la capacidad económica del dueño, tenía su cementerio. Y eso ocurrió no solo aquí, en Popayán, todas las ciudades que uno conoce en Colombia de tipo colonial o de influencia colonial, tenían su cementerio en el patio. La parte de la lejana estaban sus deudos, que es una costumbre muy común también en los pueblos indígenas, tener en cada resguardo su parte para los Campo Santo. Sí, su campo santo, llamémoslo así, para que descansen, porque ellos creen en las culturas indígenas que habitan esta región, que si usted enterraba el cuerpo del familiar, es más, lo hacían casi alrededor del resguardo, porque la creencia es que el espíritu cuida de noche y los protege del enemigo. Entonces, usted no se ha muerto y no se fue, usted sigue trabajando de vigilante. Sí. Pero esas son las creencias que yo con todas estas zonas en fincas y en los resguardos. Eso sí, no le quita que va uno y no, es que y ellos lo creen. Ellos se lo dicen, no, es que eso es así. Que ha acertado como todo este tipo de historia y toda esta música, digamos como que hemos tocado grandes rasgos como la palabra ha transversalizado también en la historia a Cartago. Pero digamos como usted ya nos dio visos ahorita de varias cosas, pero me gustaría como muy puntual. Si usted cree realmente que estamos en riesgo de pérdida de los narradores orales y de sus cuentos tradicionales ancestrales. Bueno. O todavía tenemos ahí esas chispas, si bien ya no como se hacía en la antigüedad, pero todavía tenemos ese arraigo o realmente estamos en riesgo de pérdida de la oralidad. Sí, estamos en riesgo de perder eso que se hacía en la antigüedad. Porque es que en la antigüedad, toda casa donde usted llegaba, por la noche, había quien o quienes contaran cuentos. Sí se ha perdido y yo lo he vivido y lo he sentido. Porque cuando yo estaba en la finca, nosotros todas las noches contábamos cuentos.
Íbamos a otra finca, por ejemplo, un sitio donde se contaban muchas historias. Cuando uno se iba a las fincas vecinas a ayudar a la jornada de molienda, donde sacan la panela, donde tienen los trapiches. La mano de historias que se cuentan después de las 6 de la tarde alrededor de ese horno mientras están cocinando la miel o alrededor del mayat donde están moliendo la caña. Vea, vuelan las historias. Eso cualquier espectáculo que queda pequeño ahí. Son 2, 3 horas la gente mientras va trabajando para no dormirse cansada, va contando cuentos y van hablando. Y esa parte está perdida. Yo lo viví en la finca, en épocas de cosecha de café en la finca de mi papá. Eran 15, 20 trabajadores. Y para nosotros el afán de llevar el café, despulparlo, desvinagrarlo, comer, bañarnos para comer y estar listos, es que después de los frijoles, entre esos 15 trabajadores en ese corredor, mínimo habían 5 cuentos. Por cada frijol, 5 cuentos. No, por cada, sí, esa era una función. Y a veces cuentos que quedaban sin terminar y nos íbamos, y al otro día cuando se acababa la jornada, ¿en qué fue que quedó el cuento ayer? Termínelo, papá. O sea, no lo perdonábamos. Y entonces toda la jornada de cosecha, imagínense el espectáculo cultural, eso ya no se está viviendo, eso está perdido. Muchos de esos mayores, mi papá me contaba historias, mi papá contaba de que murió. Mi mamá lo mismo, mis tíos contaban historias. Digamos, bueno, de esa familia yo heredé ese atributo de no dejarlas morir y las sigo contando. El don de la palabra. El don de la palabra. Mi hija me ha venido heredando el contar algunos cuentos, pero no sé hasta dónde tenga la capacidad de recoger todo lo que yo he recopilado y contado para que no lo deje morir. Pero aún así, uno invita a un grupo de jóvenes, y creo que usted es testigo de eso, hace unos 4 años, 5, 8, no sé, yo llevo aquí en Cartago ya como 13 años de regreso, por ahí unos 10 años fue eso, poquito más, poquito menos, cuando yo monté aquí un taller de narrar cuentos, y empezaron 7, 8, y usted terminó el taller, para no ir muy lejos. Entonces imagínense, si esos 8 se hubieran quedado, eran 8 multiplicadores de contar cuentos y de motivar a la gente a contar. Máximo cuando dentro de ellos habían profesores. Entonces la herramienta que tiene un profesor para motivar al niño, al joven a contar cuentos. Sí se ha perdido y corre el riesgo. Si las personas administrativas encargadas a nivel cultural de mantener vivo y salvaguardar estos patrimonios de la oralidad y de la palabra, si no le invierten, se va a perder. Se va a perder porque es que uno necesita de un recurso para hacerlo, para poderse ir a divulgar la palabra, así como lo hace el pastor ahí a predicar su Biblia. Entonces, debe haber un apoyo, y como esto es una cuestión de carácter cultural, de identidad de un pueblo, porque Colombia es un pueblo de oralidad, pues con más veras debería tener unos recursos muy fuertes para que los narradores que hacemos investigación y nos gusta esto, nos podamos ir tranquilos cada 8 días, cada 15, confiados a contar cuentos y a motivar a los niños y a los jóvenes a contar cuentos. Por escuelas, yo me aterro, la vez pasada me llevaron a una vereda por allá del Águila, a un colegio rural, a contar cuentos. La goma de esos niños por querer cómo hacían para contar y por querer contar después de la función. Pero estoy hablándole de hace 8 años que fui. ¿A dónde va eso? Qué rico que yo hubiera podido volver al año siguiente allá y estarme siquiera con ellos 1 o 2 semanas trabajando. Continuidad en los procesos. Eso, no hay continuidad en los procesos. Y en este tipo de procesos culturales menos. Entonces, nos vamos yendo los que amamos la palabra y la oralidad y la tradición oral, y ahí sí, como dice el refrán antiguo y duro, nos vamos llevando toda una enciclopedia de historias. Ahí lo que dejemos grabado en audios y ya. Pero nos vamos llevando mucha memoria guardada. Y también la necesidad de quién escuchar esos audios, ¿cierto? Porque también hay mucha investigación que no se replica, Ajá. precisamente porque no hay continuidad en los procesos. Correcto. Ya estamos como llegando al cierre, maestro. Nos gustaría que como que nos regalara un mensaje a las futuras generaciones sobre la palabra viva y sobre la memoria de Cartago. Bueno, el mensaje que yo le dejo a las futuras generaciones es que la palabra tiene una capacidad y un poder de construir o destruir. Si la usamos positivamente para construir, estamos creciendo. Si la usamos para soñar y aprender a escuchar, porque es que estas sociedades modernas no olvidaron escuchar. Obvio, uno entiende la tecnología de los celulares, se comunican todo por texto. Entonces, he notado en los jóvenes de estas comunidades o de estas generaciones 2 problemas. No oyen, están perdiendo el audio por falta de la interlocución con el amigo, porque le hablas por WhatsApp.
Pero peor aún, están generándose en un problema, y lo digo yo como profesor de teatro, de terapia del lenguaje. No tienen dicción ni vocalización, porque como tampoco le hablan al amigo, sino que le escriben por WhatsApp o por Facebook, entonces se está perdiendo el escuchar y el hablar. Entonces, si las generaciones nuevas no se pellizcan y se dan cuenta que les están quitando ese derecho, a futuro vamos a tener generaciones sordas y mudas. Y entonces la sociedad va de para atrás. No hay evolución. Porque es que yo molesto a los chicos cuando están conmigo en taller de teatro. Me hablan, profe, bla, 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 bla. Y yo, venga, no me hablen letra pegada, man. Si yo les digo así para que rían, pero venga, entiendes que están hablando en letra pegada. Les habla uno y tampoco entienden. Ya están sordos. Pero volvemos a ese aparato tecnológico mal utilizado. Le hablo por WhatsApp, le hablo por Facebook, y estamos perdiendo el otro sentido, el de la vista. Porque a veces uno ve que el joven tiene a la niña al frente y no es capaz de mirar a los ojos y decirle te quiero, sino que aquí agachado le escribe por WhatsApp. Triste. Hasta dónde nos han metido la tecnología y hasta dónde nos han matado. Entonces ya cuando uno sale y le dice a la niña te quiero de frente, le entrega una rosa, le dedica un verso, un poema, no, pues tan cursi. Entonces, supuestamente ser moderno es no hacer eso. ¿Ve? Entonces mire hasta dónde nos estamos dejando destruir sin necesidad, y por eso no en vano en muchas ciudades de Europa y países de Europa que antes habían visto con beneplácito la llegada de la tecnología, sacaron normas, decretos institucionales del Ministerio de Educación y de Cultura para prohibir en los niños hasta cierta edad el uso de aparatos tecnológicos. Ejemplo de ello es Suiza, que ha sido ejemplo a nivel mundial en educación. Ellos hace 20 años atrás, por decreto, aprobaron el uso de las tecnologías en las escuelas. Hace 5 o 10 años leí en un documento, aprobaron la prohibición de computadores y teléfonos para los niños hasta 13 años de edad. Porque ¿qué descubrieron? Que en estos 20 años esa generación no leyó. Esa generación no fue a la biblioteca a investigar. Y perdieron. Entonces volvieron a sacar la norma y ahora ya los niños, tal tarea, vaya léala en el libro como lo hacían los antiguos. Vaya, búsquela. No la busque, cojo, copio y pego, es que hacen ellos en internet. No. Pero eso solo lo está haciendo Suiza, Finlandia, que es un país también muy avanzado en literatura y cultura. En China lo están aplicando. Ellos no son bobos, ellos hacen la tecnología, pero no la mandan para embrutecernos. Y en Japón lo mismo. Sí, ellos la fabrican, pero allá no es que estén como nosotros en bobos con eso, no. Hágale para allá, mijo, que es que ya nos necesitamos brutos para que consuman. Acá sigamos pensando. Y por eso es que ya nos llevan años de tecnología. Entonces, ese es el mensaje para los jóvenes. Hablen, míresen, escuchen, ríasen, dejen ese equipo y jueguen por un rato. Yo a mi hija, cuando estaba niña en el barrio donde vivía, que vivía en una veredita aquí en Cartago, en Los Chorros, y menos mal que ella lo entendía, yo le decía, vaya, jueguen con los amiguitos, jueguen a la lleva, a la guerra, soldado libertado, aprovechen. Porque es que eso no lo va a volver a ver y eso le va a aportar muchas herramientas. En diciembre con un papá les montamos la batalla de bombas para que jugaran a las bombas. Y haya una quebrada limpia. Lo fuimos y le dimos un charco para que fueran y bañaran todo el día. Porque es que esas son cosas que uno de niño necesita. ¿Qué día yo escuchaba de un pedagogo? Niño que no se rompa las rodillas y no tenga una cicatriz está perdiendo la infancia. Niño que no se raspe la ropa arrastrándose y jugando está perdiendo la infancia. Porque es que ahora los papás no dejan ni que el niño pues... No, porque... ¿sí? Están en burbujas. Sí, en burbujas, y eso los está matando. En cambio, ese niño del tropel me cae y me golpeo y no puedo jugar. Eso nos forma. Pero la tecnología es la que nos está quitando eso. Porque hasta entonces, dentro de poquito nos sale el juego Soldado Libertado por internet. Entonces juego con el amigo Soldado Libertado por internet. Entonces ya ni corro, entonces ya no sudo, ya no genero motricidad, porque mire lo importante de esos juegos, ese de saltar la cuerdita, la culebra que llaman, eso le da un reflejo y una vaina de cardio impresionante, porque usted está agitado. Entonces todos los quieren quitar y eso es lo que el niño necesita. Entonces ahora si el niño entonces iba a jugar, nos llévelo a la escuela con el instructor que le diga de acuerdo a su edad que puede jugar. Eso es ridículo. Entonces yo qué le digo a los niños, venga, no se dejen encasillar en eso. Así el papá le diga que se está volviendo rebelde y revolucionario, pero no se dejen encasillar. Juegue, sea rebelde, juegue, rompa el vaso, para que sienta que es que se le rompió un vaso. Y listo, le dieron un correazo, pues eso no mata, eso engorda. Es que nosotros nos criamos así, ¿ve? Crea defensas. Sí, eso crea defensas. Defensas sociales. Y defensas sociales, claro. Y eso enseña que después, porque es que yo no tengo que ir a agredir al amigo por agredirlo. Eso nos genera otro ambiente. Entonces la generación que fuimos criados en eso, pues tenemos una visión diferente, pero los niños, los jóvenes de ahorita, yo tengo un sobrinito, tiene 9 añitos ya en este momento, está en fútbol, y yo le dije a mi sobrina, que es la mamá de él,
ahorita en vacaciones me lo voy a llevar por aquí, allí, allí, y ya lo cojo a que montecica y haga esto y aquello, y venga, brinque y pegue. Es que es lo que va a formar. Y menos mal, pues mi sobrina fue criada un poco más cercana a uno, entonces sí entiende eso y dice, sí, tío, no, es que necesita eso. Y a cualquier momento me lo llevo para donde hay pasto que le pique el naibie, todos esos visitos que hay en el pasto que le pican a uno cuando suba, eso hay que vivirlo. Llegue con cadillo. Eso, que llega a la casa con cadillo, eso hay que vivirlo. Porque es que eso lo forma uno de niño y los niños de ahorita no les están dando vivir eso. Y el consejo de niños, vívanlo. Jueguen a las canicas, jueguen al trompo, que la pelota le pegó a la cuerpa del vecino, qué pena vecino, pero ya pasé el susto de que fue golpear la puerta de un vecino con la pelota. Jueguen al tintín corre, corre, es muy bacano. O sea, al niño no hay que quitarle eso. Hay que estimulárselo, controlado, ¿no? Eso no es impulsarlo a la violencia ni que se vuelva un vándalo. No, es saberlo llevar a que juegue. Entonces el niño va a crecer con otra visión.